Bien, ha sido un trayecto largo, fueron 2 meses, pero para la gloria de Dios ya estamos en la última clase del curso de Pentecostalismo para principiantes. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy necesario, muy particular, que es el neopentecostalismo. Así que bien, vamos a tener 3 objetivos principales, particulares, y estos van a ser, en primer lugar, definir qué es el neopentecostalismo. Vamos a preguntarnos por qué es un peligro para el pentecostalismo, pero también obviamente para la cristiandad en sí. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos enfrentarlo? Como ustedes van a poder ver, es una clase que va a tener un énfasis teórico, un énfasis práctico y un énfasis apologético. Así que bien, ¿por qué hablar en primer lugar del neopentecostalismo? En primer lugar, porque ha crecido significativamente, tanto en América Latina y en Estados Unidos, ni que lo diga, como por ejemplo en el continente africano, a la década, mediados de la década del 70, 80, del siglo XX, y como bien lo dice el nombre de neopentecostalismo, se presenta con elementos del pentecostalismo clásico, pero que lamentablemente distorsionan en muchos aspectos el mensaje del Evangelio, y esta corriente muchas veces es confundida con el pentecostalismo tradicional nacido en 1901, 1906, o también con movimientos carismáticos, ¿sí?, históricos. Por lo tanto, es 100% necesario que entendamos las diferencias doctrinales para proteger la identidad y testimonio del cristianismo pentecostal carismático. Por eso se nos hace una urgencia. Ahora bien, cuando hablamos de neopentecostalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, el neopentecostalismo es una corriente dentro del cristianismo, generalmente evangélico, aunque ya hay autores que afirman que esto ya llegó a la Iglesia Católica hace rato, que toman elementos carismáticos como los dones del Espíritu, pero los reinterpreta ahora a partir de las lógicas del mercado, del éxito personal, la prosperidad económica y el poder. Es un movimiento que surge a partir de las décadas de 70, 80, siendo influido por ministerios como el de Kent Hagin, Benny Hinn y Kenneth Copeland, Crash Luna y muchos otros. Ahora bien, se marca y buscamos demarcar una diferencia con el pentecostalismo clásico, ¿no? Porque no prioriza muchas veces la santidad, el arrepentimiento, el señorío de Cristo, y la fe es vista como positiva en un aspecto de declaración profética particular, metafísica y de autosuficiencia espiritual. Tenemos que entender que el neopentecostalismo, según muchos historiadores, pero principalmente Kate Bauer, surge a causa de 3 puntos particulares. Esto es, en primer lugar, el pentecostalismo como un movimiento emergente, un movimiento grande, un movimiento que tiene una capacidad de crecimiento numérico muy grande, y a causa de ello hace que se posibilite al estar e impregnarse en sus estructuras que crezca muchísimo más rápido y que se infiltre muchísimo más rápido, ¿no? Pero en segundo lugar, el pentecostalismo surge en el siglo XX. A partir del siglo XIX, de manos de Phineas Parkush Kimby, que fue una persona muy conocida en el siglo XIX, llevó a cabo una serie de eventos que es entendido hoy por los historiadores como sectas metafísicas, que creían en el poder de la mente, y termina después confluyendo una de sus ramas en lo que hoy conocemos como ciencia cristiana.
Pero no solamente es eso, porque, por ejemplo, quienes adoptaron y fueron uno de los primeros en adoptar esta corriente fue ese Kenyon. Pero no solamente está esta cuestión, en segundo lugar, de las sectas metafísicas. También tenemos una raíz lejana, pero contextual, del calvinismo. ¿Por qué el calvinismo? Vamos a aclarar una cosa. Con esto no quiero decir que el calvinismo sea propiamente la raíz directa, ¿m? O que Juan Calvino sea el padre de la teología de la prosperidad. No, 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 no. Pero sí es una raíz indirecta en el contexto de que sus ideas confluyeron en la mentalidad norteamericana. Para pasar en limpio, cuando surge la reforma protestante, cuando propiamente Juan Calvino, una generación después de Lutero, comienza a surgir, a hablar, a traer a colación su reforma, el capitalismo estaba ya casi en boga, básicamente. Ya teníamos los primeros atismos. Sin embargo, bien lo dijo Max Weber en su libro La ética protestante, en muchos aspectos, quien fue el impulsor de gran parte del capitalismo vino de las ideas del protestantismo de Juan Calvino. ¿Por qué? Porque esta idea de revalorización en comparación con el catolicismo, de la ética del trabajo, ¿no? Fue muy importante. Recordemos que Juan Calvino fue y es muchas veces conocido por su postura sobre la predestinación incondicional, la soberanía divina. ¿Cómo se podría saber si alguien era o no un elegido de Dios? Bueno, Calvino decía que el éxito personal en muchos aspectos demuestra que alguien es bendecido por Dios porque una persona es una persona que ha sido elegida. A través de ello, esta mentalidad se ve permeada en los puritanos, en los peregrinos que llegan huyendo después de su quiebre y al mismo tiempo persecución por parte de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, hacia América del Norte. Y es ahí en donde, obviamente, eran personas trabajadoras, personas que se rompieron la espalda para hablar en criollo. ¿Cómo no iban a prosperar? ¿Cómo no iban a salir adelante? Pero esta mentalidad condicionó mucho el ideario estadounidense. Esta cuestión de que América, para hablando solamente de Estados Unidos, claro que América somos todos, lo que somos de parte del continente, eh, era la nueva Israel, la ciudad, perdón, el país elegido por Dios, una nación escogida por Dios. Y esto todavía lo siguen repitiendo muchos, inclusive políticos. Y una particularidad es esta cuestión del destino manifiesto, ¿no? El destino que Dios le había dado a la nación de Estados Unidos de llevar a cabo la evangelización y tener libertad y al mismo tiempo impulsar las ideas que tenían y que fueron creando como nación superior en muchos aspectos por sobre los demás. Todas estas ideas terminan confluyendo en ciertos individuos que en el siglo XIX ya empezaban a predicar que el ser pobre era pecado. Era muestra de que una persona no era elegida por Dios. Todas estas cuestiones, estos puntos fueron un caldo de cultivo para cuando llega la década del 70. Una década que es considerada como la década de la revolución sexual, la época de la, por así llamarla, de la renovación de lo que se conoce como neoliberalismo. Es decir, ya no es el liberalismo clásico, el liberalismo se tuvo que reestructurar en muchos aspectos para tratar con el dilema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la época de revolucionarias, etcétera. Y esto llega y termina llegando principalmente a América Latina, una América Latina quebrajada por dictaduras, por problemas económicos, dependiente de las grandes potencias. Y la teología de la prosperidad en muchos aspectos fue una teología de escape. Una teología de escape. Entonces, hay todo un caldo de cultivo
de un montón de cositas, de aristas que se fueron introduciendo hasta lo que hoy se conoce como el neopentecostalismo. Que a mi modo de ver, no hay un nuevo pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento con ciertas características, que puede tener varias directrices, totalmente de acuerdo. Pero, por eso está la cuestión de la clasicalidad, ¿se entiende? Pero a partir de la década del 50, principalmente del 60, el pentecostalismo irrumpe en las iglesias históricas. Muchos cristianos luteranos, reformados, anglicanos, posteriormente la Iglesia Católica, eran los nuevos pentecostales allí en Estados Unidos, en Europa. Ellos eran los neopentecostales originales. Posteriormente se les cambió el nombre y empezaron a adoptar el término de carismático, parte del movimiento carismático, no solamente para que se los distanciara del pentecostalismo, pobres, marginados, muchos en el cristianismo era protestante y católico del magisterio, eran críticos con ellos, los despreciaban, sino al mismo tiempo también porque se fueron distanciando teológicamente, porque al principio los primeros carismáticos eran propiamente pentecostales, pero que estaban en las iglesias históricas. Ellos mantenían el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial. Pero a medida que se fueron distanciándose a permear esta idea carismática con sus propias teologías particulares, bien, nos encontramos con que hubo un distanciamiento. Al mismo tiempo también surge lo que se conoce como, si Peter Wagner decía que era la tercera ola, ¿no? Estos neocarismáticos, que básicamente eran lo mismo, pero había una mayor apertura, libertad en muchos aspectos que no gozaban los carismáticos del protestantismo histórico, más allegada inclusive hacia el pentecostalismo clásico, pero que a medida que fue avanzando el tiempo nos vemos incrustados en cuestiones inclusive éticas que ni siquiera son cercanas a lo que muchos pentecostales sostienen. Eh, pero aquí en Latinoamérica el término neocarismático, perdón, el término neopentecostal tiene un uso peyorativo. ¿Mm? Por eso es que hablar de neopentecostalismo como nuevo pentecostalismo muchas veces es problemático. Por eso es que algunos utilizan otra clase de término, isopentecostalismo, parapentecostalismo, postpentecostalismo y mi favorito, pseudopentecostalismo. Aquello que parece ser pentecostal, pero que no lo es. Es un pseudo, es falso, falso pentecostalismo. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos de este pseudo pentecostalismo? Una de las particularidades que más tiene el neopentecostalismo es la teología de la prosperidad. Este es como su eje. Si en el pentecostalismo clásico el eje de su teología es la cristología del Espíritu, Jesús salva, Jesús sana, Jesús santifica, bautiza en el Espíritu Santo y está por regresar, en el neopentecostalismo, pseudo-pentecostalismo, esto se ve envuelto en la teología de la prosperidad. Ese es su eje, de donde se estructuran todas las demás vertientes. Que se enseña, obviamente, que la fe genuina, mezclada con esta cuestión de la declaración positiva en segundo lugar, conlleva salud, riqueza, éxito y obviamente se promueve esta cuestión de la palabra hablada como medio para crear realidades espirituales. Toda esta cuestión está completamente inmersa en la unción mercantilizada. Es decir, reintroducir prácticas, símbolos, objetos como ventas en donde hay objetos ungidos, hay pactos monetarios, el aceite de la unción, el manto sagrado, y como decía un predicador, un artista argentino que participó en un programa que se llamaba Talento Argentino, aquí imitaba a predicadores de la prosperidad, él decía, hasta baba do camello para la pérdida do cabello. Entonces, todas estas cuestiones están mezcladas también con la espiritualización de todo conflicto. ¿Qué significa esto? Siempre hay una adversidad. Los demonios, el diablo, el enemigo, tus parientes, nunca la carne, nunca el pecado. Es algo muy raro que se hable de ello. Y también terminan ignorando aspectos estructurales o del propio ser humano, como el sufrimiento. Tú no estás pasando esto porque eres un ser humano o porque la vida es injusta, en un sentido de a causa de la realidad del pecado. Las personas hacen daño.
No, tú estás sufriendo porque tú no has cumplido con lo que demanda la deidad. Y aquí es donde entra el tema de los mediadores, los falsos apóstoles y profetas, aquellos que se autoproclaman como líderes infalibles. Son como superapóstoles. ¿Mm? Y estas personas, que son los líderes de la iglesia, que se autoproclaman como portadores de nuevas revelaciones, este remá, tienen una hermenéutica renovadora en este aspecto, es decir, una interpretación que se desliga obviamente del principio de sola escritura, y lo que hacen es, por ejemplo, cuando utilizan la Biblia, que muchos la utilizan, es llegar a las escrituras y reorientarlo a la realidad presente. Entonces, ¿por qué Abraham fue próspero? ¿Porque anduvo bajo la voluntad de Dios? No, porque pagó diezmo. Por eso es que generalmente ellos reinterpretan a personajes del Antiguo Testamento, porque conviene más sostener esta cuestión monárquica que se ve muchas veces en el Antiguo Testamento, en donde hay que pagar impuestos, el tratado de los diezmos, las primicias, que traerlos a la revelación completa del Nuevo Testamento. Y obviamente bajo una sana interpretación, una sana exégesis. Por lo tanto, se reinterpretan. Y, por ejemplo, estos apóstoles, profetas, son tenidos como nuevos Moisés, que lideran al pueblo, que lo hacen pasar por sobre el mar. Si el profeta, si el apóstol, si el pastor, el obispo, el ministro está bien, la iglesia está avanzando. Se ve que la iglesia está avanzando porque hay nuevas construcciones, la iglesia se expande y obviamente muchas veces ellos se llenan los bolsillos. Pero es una forma de interpretar muy particular, muy curiosa, sinceramente. ¿Y cómo se lleva a cabo todo esto muchas veces? Por la espectacularidad y el emocionalismo extremo. El culto muchas veces se enfoca en emociones, milagros y eventos sobrenaturales sin ninguna evaluación doctrinal. Muchas veces son obviamente falsos, lamentablemente. Muchos, espero que muchos no, pero muchos han sido falsos y ha habido hasta denuncias en muchas iglesias a causa de eso. Y como el líder es el mediador, se busca que haya énfasis en él. Es el poder del hombre. Se minimiza el señorío de Cristo, se magnifica la capacidad humana de aquel que es el líder. Los demás son las ovejas que no saben hablar, que no pueden omitir juicios de valor. Porque es el líder el que cambia la realidad mediante los decretos. Como es un mediador entre Dios, este Dios mercado que estipula las reglas para poder alegrarlo, conformarlo y que él pueda derramar bendiciones, entonces él como mediador es aquel que ha sido escogido por Dios. Como dijo Friedrich Nietzsche en una de sus obras, este superhombre, para parafrasearlo, entonces está más allá del bien y del mal. Como ellos reinterpretan de forma, en una revelación fresca, nueva, una nueva forma de interpretar las escrituras en todo sentido, ¿no? Más énfasis en la aplicación alegorizadora espiritual que histórico-cultural, nos encontramos con que muchas veces estos ministros pueden ir más allá del bien y del mal, inclusive de lo que diga Dios en su palabra. Llaman pecado a lo que no es y santo a lo que es pecado. Y todo esto, obviamente, entra en colación con cierto desprecio por la tradición y la teología. ¿Por qué? Porque la misma cosmovisión que ellos tienen de traer las escrituras a una realidad actual, moderna, propia de la mentalidad moderna, racionalista en muchos aspectos también a veces, hacen que haya una distinción entre lo atrasado, la historia, la tradición a un costado,
Lo que dicen los teólogos no importa, lo que importa son las revelaciones frescas aquí y ahora. Entonces, hay un distanciamiento de la teología, hay un distanciamiento de la tradición. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando empezó a surgir una de las grandes promotoras de la teología de la prosperidad, que todos seguramente lo conocemos, estoy hablando de la Iglesia del Reino Universal de Dios, eh, presidida por el obispo Edil Macedo. Macedo, cuando está en sus primeros pasos, él instaura un instituto o seminario bíblico para la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a notar que muchos empiezan a ser críticos con la teología de la prosperidad, con las doctrinas de la iglesia. Entonces la quitan. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de que esta unción mercantilizada de ungir objetos, de traer realidades, símbolos, que pueden ser vínculos para llegar a que Dios derrame la bendición, para que la persona tenga poder por medio de la fe, no son bíblicos. Inclusive muchos van a decir que esto tiene raíces en la alta Edad Media con la Iglesia Católica y las indulgencias y demás, pero ese es otro tema, se los dejo de tarea por si quieren investigarlo. Pero la realidad es que Edil Macedo termina quitando este seminario y solamente deja una especie de seminario para aquellas personas que son más fieles a su causa. No es para todos. Entonces, hay un rechazo hacia la enseñanza sistemática, la formación teológica, y obviamente de ahí viene esta famosa frase de que la enseñanza teológica apaga el espíritu. Mis hermanos, los primeros pentecostales tenían catecismos, confesiones de fe. No era una teología en un sentido racionalista, sistemática, deductiva. Era más práctica, inductiva en muchos aspectos. Pero tenían, y hoy en día cada vez está más en boga la teología pentecostal y su impacto en la teología. Pero bien, estos son los rasgos del pseudo-pentecostalismo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que hay con el pentecostalismo llamado de clásico? Cuando me refiero al pentecostalismo clásico, me estoy refiriendo a aquellas primeras iglesias, denominaciones, o iglesias que son inclusive independientes, pero que tienen y han tenido un impacto muy grande en lo que son las primeras iglesias. Y no me estoy refiriendo solamente en Estados Unidos, estoy refiriendo en el mundo entero, que han sido impactados por el énfasis de la cristología del espíritu en el pentecostalismo. Porque el pentecostalismo nace con un énfasis propio del movimiento del que surge el movimiento de santidad. Traen a colación esta cuestión de queremos más de Dios, más poder del bautismo del Espíritu Santo. Mayormente, en la gran mayoría de los casos, se ha sostenido, yo lo sostengo también, otros van a disentir conmigo, de que esta es evidenciado por medio de las lenguas. Y también, obviamente, los dones y la inminencia del retorno de Cristo y esta vida en comunidad bajo el señorío del Señor. El Señor nos manda en su palabra, vamos a obedecer, vamos a hacer. Hay una consagración total. Por tener una herencia propia del movimiento de santidad, con el metodismo, el avivamiento propiamente también de Calle Azusa, tenemos todas estas raíces que traemos a colación. Pero el pseudo pentecostalismo desprecia la humildad, exalta el poder personal y convierte el evangelio en una herramienta de desarrollo personal en el que la cruz queda a un costado y todo se rige bajo el éxito, el poder, el yo, el quítate tú que voy yo. Dios me va a bendecir más. Y es esta idea, ¿no? Del sueño americano que se trae a colación. El éxito. Y es un problema. Ahora, ¿por qué es peligroso para el evangelio? Porque lo transforma. Más bien yo diría los desfigura y trata al evangelio como un producto del mercado.
El mensaje ya no es más arrepiéntete y cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es declara tu bendición y se hará realidad. Vaciaron al Evangelio de todo su contenido redentor y simplemente vuelven a Dios, un ente metafísico, un ser, perdón, metafísico, como un medio para lograr deseos egoístas y materiales, físicos, finitos. Y obviamente introduce enseñanzas heréticas que distorsionan la fe, generan desilusión, propiamente cuando las promesas no se cumplen, y te cargan de culpa. Porque una de las características de esta mediación entre este ungido de Dios, que es el profeta, el líder, Dios y la congregación, es que si tú no tuviste, no recibiste la bendición, no es por culpa de el líder, no, es por culpa de que tú no tuviste suficiente fe. La responsabilidad cae en ti. Dios te dio los medios, tenías que pagar y hacer tales cosas, pero tú fallaste porque no tuviste fe. Ahora, ¿por qué es peligroso dentro del pentecostalismo? Porque daña su identidad. Se lo asocia al neopentecostalismo con prácticas escandalosas, manipuladoras y mercantilistas. ¿Y esto saben por qué es también? Yo les voy a decir por qué. Lo es porque aunque nos quejemos de que muchas veces hay muchos críticos del pentecostalismo que nos meten a todos en una bolsa y nos llaman, estos son los pentecostales, démosle, golpeémosle. Nosotros le hemos dado autoridad, le hemos dado permiso en muchos aspectos para que muchos académicos utilicen ciertas definiciones del pentecostalismo que engloban a todos. Todos hoy en día quieren ser pentecostales, todos hoy en día son pentecostales. Tenemos el pentecostalismo inclusive hoy en día hasta cesacionista. Eso en otros tiempos hubiese sido un oxímoron, pero ahí están. Pentecostales que dicen, no existen los dones no siguen vigentes, más sin embargo, como yo me autodefino como pentecostal porque he tenido experiencias con el Espíritu Santo me habla, me toca, lloro, puedo haber temblado, muy edwardiano la cosa, ¿no? Por Jonathan Edwards. No creen los dones, pero creen que pueden haber manifestaciones físicas. Y como muchos autores, para no dar nombres, por más de que tengan títulos y demás, posiblemente más de lo que yo tendré en mi vida, aún estudiando como loco, afirman una definición de pentecostalismo amplia, en donde pentecostal es todo aquel que se autoproclama haber tenido una experiencia con el Espíritu. Tenemos que, bueno, entonces los neopentecostales también son pentecostales. Y aunque pueden haber similitudes, ¿m? Como podemos encontrar inclusive entre el luteranismo y la fe reformada, entre el anglicanismo y la iglesia católica, no son lo mismo, ¿no es así? Entonces, todo esto termina siendo uso y abuso de muchos críticos, no por nada. A ver, John MacArthur, en su libro Fuego Extraño, utiliza una definición amplia de pentecostalismo. ¿La culpa de quién es ahí? Nos quejamos de que no deben generalizar, pero lamentablemente hay estudiosos del pentecostalismo que han generalizado para volverlo a esto más amplio en el estudio y lamentablemente terminamos con casos así. Muchas veces eso es un problema. Entonces eso termina llevando a que haya una desconfianza en el movimiento y también a causa de esto, de los críticos, o a causa de aquellas personas que empiezan a terminar desencantándose con el pentecostalismo. Porque las iglesias que son iglesias neopentecostales, iglesias que son pseudopentecostales, no dicen, nosotros somos pseudopentecostales, neopentecostales. No, muchas de ellas, y ese es el problema de clasificarlas, es que ellos se autodefinen como pentecostales, pero sus características no son parte del pentecostalismo.
clásico, ¿se entiende? Entonces, esto termina haciendo que seamos rechazados por las iglesias históricas, que seamos tratados de herejes, ¿m? Que surjan ciertos youtubers famosos que hablan contra los pentecostales y muestran videitos de personas que entran en la categoría de neopentecostal, pero nunca son capaces de agarrar y citar a un autor académico o historiador del pentecostalismo. Y obviamente desplaza a los líderes fieles por ungidos populares. Nadie puede tocar el ungido. Y esto establece un liderazgo sin rendición de cuentas ni formación bíblica sólida. Solamente hay que ser carismático. Carismático en el sentido weberiano, ¿sí? No en el sentido del poder de Dios, carismático en el sentido weberiano, es decir, una persona con ciertas características dinámicas, con el poder de la palabra, por fuera de toda unción verdadera de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos confrontarlo bíblicamente al neopentecostalismo? Recuperando la sólida teología del Espíritu que impulsamos al inicio del pentecostalismo, basada en el testimonio bíblico, bíblico y la tradición eclesial, lo que ha creído, afirmado la iglesia y nosotros también dentro de nuestra tradición. Recordar que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. No solamente es una cuestión de manipulación emocional, es la verdad. Que la verdadera bendición y la más grande bendición está en Cristo, no en la acumulación de bienes materiales. Y que al mismo tiempo el sufrimiento tiene propósitos redentores. Miren lo que menciona Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo perdón, versículos 6 al 7 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo siempre pongo este ejemplo. Muchas veces tenemos que sufrir para no sufrir más. Pongo el ejemplo de la vacuna. Nos vacunamos muchas veces para no enfermarnos peor después. Es decir, hasta el dolor que sentimos cuando somos pinchados por la aguja tiene un fin bueno. Y por último, que la fe no es un poder mágico, sino la confianza en la voluntad soberana y poderosa y hermosa de Dios. Pero, ¿y pastoralmente, cómo tratar esto? Necesitamos formación bíblica, teológica. Hoy en día estamos dando gracias a Dios que estamos viendo una revitalización de esto dentro del movimiento pentecostal. Hay líderes, hay miembros, hay personas que inclusive no tienen ningún cargo en las iglesias que están buscando aprender doctrina bíblica, histórica, del mismísimo pentecostalismo, buscando discernimiento espiritual. Y esto tiene impactos profundos y va a tener impactos profundos a causa de un discipulado profundo que hemos tenido, que estamos teniendo y que vamos a tener y poder dar, en donde se enfatiza el carácter, la santidad, la comunión con Dios, más que simplemente hablar de dones y manifestarlos, tener un entendimiento cabal de qué son los dones, cuáles son sus características, propiamente lo que hemos estado tratando de desarrollar durante todo este curso. Al mismo tiempo, considero que es necesario que tengamos un apoyo entre iglesias locales, aunque no pertenezcan a nuestra tradición pentecostal. Es bueno la unión, es necesario este espíritu ecuménico, en un sentido de hablar con una iglesia, que el pastor tenga buena relación, los líderes tengan buena relación con hermanos de otras tradiciones, sin desintegrar lo que creemos.
fortalecernos como comunidades de fe centradas en la palabra y el espíritu. Aquí en Latinoamérica estamos muy separados, divididos, ¿saben? Allí en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que hayan fraternidades de apoyo entre iglesias de distintas tradiciones. En Europa, hermanos luteranos, reformados, anglicanos, inclusive están buscando, incluso católicos están buscando ayuda en los pentecostales, porque los pentecostales son ese bastión conservador, porque muchos en esas iglesias permiten que haya entrado el liberalismo teológico, la teología de la prosperidad, inclusive la ideología de género. Y para muchos el pentecostalismo es esa fuente de apoyo. Pero aquí estamos todos divididos, peleados. No queremos que alguien, inclusive de nuestra misma tradición, hable con otro miembro que pertenece también al movimiento pentecostal. Eso es un problema. Tiene que haber buena relación, así que con ello conlleve a que nos desintegremos de lo que creemos, ¿no? Y obviamente apología desde el testimonio. Yo siempre digo esto y lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la mejor forma que podemos confrontar al sensacionismo? ¿Saben cuál es? No, no es simplemente haciendo exégesis, traer a colación una buena metodología hermenéutica. No, tampoco es hablando bien de estudiando la patrística, historia de la iglesia, de eso tenemos bastante, sino el testimonio. Los cesacionistas, la gran mayoría de ellos, no digo todos, viven y hablan de acuerdo a esta cuestión del testimonio público que da la iglesia pentecostal en cuanto al mal uso muchas veces de los dones espirituales, de las manifestaciones físicas. Entonces, el mayor testimonio que podemos dar, la mayor defensa, perdón, que podemos dar es nuestro testimonio en el buen uso de los dones espirituales. Mostrar el verdadero poder del Espíritu que transforma el corazón y no solo las circunstancias. ¿Mm? Por lo tanto, para finalizar, les hago un llamado a ustedes, los pentecostales, a nosotros como pentecostales, que ninguna mano negra, de otras tradiciones inclusive, achicharren la rosa hermosa que somos, con todas nuestras fallas, nuestras espinas, pero que ha buscado ser olor agradable a Dios. El tiempo de hoy, actual, exige el resurgimiento del pentecostalismo bíblico e histórico, aquel que honra la obra del Espíritu Santo sin manipulación, que proclama a Cristo crucificado y resucitado y que espera su regreso con pasión y fidelidad. Busquemos como pentecostales ser vigilantes, ser estudiosos, pero también espiritualmente capacitados por el poder del Espíritu. El neo-pseudo-pentecostalismo no representa nuestra herencia desde Azusa, sino que es una distorsión que debe ser desenmascarada con firmeza, pero también con amor. Llegar a aquel hermano que cree que por medio de compras, por medio de ventas, por medio de sus obras, va a poder ser o es salvo y presentarle al Cristo que hizo toda la obra y que solamente tenemos que descansar en Él, ser fiel a Él. Y en base a eso decirle, solo Cristo basta, solo necesitas a Cristo, cree en Cristo, 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 Cristo es la clave. El mismo Espíritu Santo nos guía a Cristo. Frank Bartleman, quien fue un pionero pentecostal de Azusa, él dijo una frase que siempre me gustó en su libro Azusa Street, editado por la editorial Peñiel, que la cruz es el centro de Pentecostés.
Cuando quitamos la cruz, quitamos a Cristo. Sin la cruz no hay Pentecostés. Por lo tanto, si en tu iglesia hay atismos de neopentecostalismo, predica a Cristo, habla de Cristo, enseña a Cristo, vive como buscó y nos mostró vivir Cristo por medio de su palabra. Esa es la clave. Porque la teología pentecostal no es pneumatocéntrica, es 100% cristocéntrica. Y ahí es en donde vemos verdaderamente los cambios que pueden haber. Enseñando, predicando y exaltando a Cristo. Y a este solo glorificado a través de su muerte y resurrección. Así que bien, mis estimados hermanos, espero que este curso haya sido de bendición. Estamos alegres, gozosos, contentos de poder haber llevado esto a cabo. Agradezco a mi querido amigo y hermano Emmanuel Rodríguez por la oportunidad, por cederme este pequeño espacio y al mismo, o más bien gran espacio, y al mismo tiempo por darme la oportunidad de que ustedes puedan entrar en confianza conmigo, me conozcan y yo también conocerlos a ustedes. Han sido de bendición para mi vida, así como yo espero haber contribuido un poquito en la edificación de sus vidas espirituales, del entendimiento de su palabra a través de nuestra tradición pentecostal, y será, si el Señor lo permite, más adelante con otro curso. Y si no, eventualmente ya conocen mis redes sociales, ya saben dónde encontrarme, mis redes, mi canal de YouTube, que es más adelante. Ando, últimamente mi vida anda muy ocupada, pero espero posiblemente más adelante poder eh, meterle más ahínco a ello para poder llegar a más personas, que personas conozcan el verdadero pentecostalismo, ¿no? No en el que enseñan ciertos personajes en redes sociales que por llamarse de tal tradición y usar una barba, son grandes hombres del Evangelio, pero no, son difamadores nada más, calumniadores y que solamente viven de buscar en muchos aspectos desprecio hacia nuestra tradición. Así que bien, mis estimados, solamente les pido una cosa. Recuerden, Jesús salva, Jesús sana, Jesús santifica, Jesús bautiza con su Espíritu Santo y Jesús está pronto por regresar. Que el Señor los bendiga grandemente.